el carácter de un ciudadano del reino. Recuerden que hemos estado estudiando las bienaventuranzas, o conocido también como el Sermón del Monte, en donde Jesús describe cuáles deberían ser las características que distinguen a un ciudadano del reino de Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son las características que distinguen a un ciudadano del mundo? Bueno, habría que analizar aquello, ¿verdad? Porque cada uno expresa lo que por naturaleza le ha sido concedido. ¿Se entiende, amados? Si el ciudadano del mundo tiene una naturaleza caída, una naturaleza adámica, viciada de pecado, ese es el carácter, ¿sí?, que se expresará a través de su vida. Pero si entendemos que nosotros no somos ciudadanos del mundo, sino conciudadanos del cielo, somos ciudadanos, nuestra ciudadanía es celestial, por cuanto hemos nacido del Espíritu. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? ¿Qué es aquello que debería describir nuestra manera de andar, nuestra manera de conducirnos? ¿Qué es lo que se esperaría del carácter de un ciudadano del reino de Dios, de un hijo de Dios? Esto es lo que nos describe nuestro Señor Jesucristo a través de el Sermón del Monte, a través de aquello que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Y la porción que vamos a tratar hoy está en Mateo capítulo 5 y verso 6. Pero antes de introducirnos en aquella porción, solo a manera de repaso, vamos a ver de manera muy general lo que se trató la semana anterior, lo que trataron los pastores Sergio y la pastora Elcita, y que nos trajeron mucha luz a nuestras vidas acerca de esta bienaventuranza. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Estamos acá, amados? En Cristo, ¿quiénes son estos bienaventurados que Jesús describe? ¿Quiénes son aquellos que poseerán la tierra? ¿Quiénes son aquellos que recibirán la tierra por heredad? En primer lugar, no son los aguerridos, sino los mansos. Esa tierra no se conquista con gritos de guerra. Esa tierra ha sido conquistada por la obra perfecta y consumada de Cristo en la cruz. Es nuestra herencia. Usted no tiene que gritar, usted no tiene que vestirse de camuflaje, usted no tiene que entrar en conflictos para ganar o para conquistar esa tierra. Usted debe más bien ser formado en el carácter de Cristo para que a través de la mansedumbre que hay en Él, usted pueda administrar lo que por herencia le pertenece. Amén. Pastor, ¿y ahora qué hago con esa canción? ¿Qué hago con ese CD que compré? Que arrebato. Bueno, amado, no sé qué puede hacer usted con ese CD, pero sí sé que usted puede hacer con lo que la palabra dice de usted. Usted no es alguien llamado a arrebatarle nada al diablo. Usted no es alguien para estar luchando con un ángel para que lo bendiga. Usted es un hijo de Dios y por lo tanto, si es hijo, es heredero del Padre y coheredero con Cristo Jesús. Coheredero con Cristo Jesús. De hecho, amados, miren por qué el apóstol Pablo hace esta distinción, esta diferenciación. Porque bien hubiese podido decir, somos herederos del Padre, se acabó. Pero no, él dice, somos herederos de Dios por cuanto somos hijos. Pero luego dice, y coherederos juntamente con Cristo. ¿Por qué hace esa aclaración? ¿Por qué? Porque no solo que tenemos participación en la herencia, sino que tenemos participación en la primogenitura. En la primogenitura. Cuando nacimos del Espíritu, fuimos presentados delante de Dios en el primogénito. En el primogénito. Somos la primogenitura.
de Dios. Dígame, si lo entendió, dígame ay, 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 amén, aquí estoy. Dígame algo, amado, porque creo que no se escuchó. ¿Se escucha allá atrás? Claro, tal vez porque no lo entendemos, no lo celebramos. Pero ¿sabe qué significa ser primogénito? En esa cultura, en donde está el texto, ¿sabe qué significa en el contexto? El tener no solo participación en la herencia, no, el tener la doble porción de esa herencia y el derecho legal de administrar los negocios, de representar el nombre de nuestro Padre. Todo eso lo tenemos en Cristo. No somos la figura de Jacob tratando de llegar a ser primogénito. No, hemos sido revestidos. Esa es una figura hermosa de la gracia. Cuando Jacob, quien nació segundo, naturalmente no tenía acceso a la primogenitura. No podía, por sus propios medios, llegar a ser bendecido con la doble porción del primogénito. Pero la gracia lo vistió del primogénito. ¿Recuerdan cuando Jacob se acerca a su padre pudo olfatearlo, pudo percibir el aroma del primogénito? Cuando levantó su mano y lo palpó al primogénito en la vida de Jacob, y entonces no tuvo más remedio que soltar la bendición de la primogenitura sobre ese hombre. Y cuando vino Esaú, cuando venía del campo y se dio cuenta de qué había pasado, fue corriendo donde su padre Isaac. Y ¿sabe lo que dijo Esaú? Lloró así. ¿Sabe lo que dijo Esaú? ¿Sabe lo que dijo Esaú? ¿No te queda alguna bendición para mí? ¿No te sobró alguito para mí? ¿Y sabe lo que dijo Isaac? No hay ninguna bendición para ti, porque toda bendición ha sido soltada sobre tu hermano Jacob. Amado, eso es lo que nosotros experimentamos en Cristo. No hay ninguna bendición retenida por el Padre en los cielos. Él no nos da la bendición de a poco, en cómodas cuotas, no. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De tal manera que usted no tiene que estar peleando por su bendición. No, usted más bien debe crecer y madurar en estatura, crecer en estatura. ¿Para qué? Para poder administrar la abundante vida, la suprema y absoluta bendición que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén. De tal manera que quienes en Cristo poseen la tierra no son los aguerridos, sino los mansos. Número 2. No son los que poseen la tierra, no son los que someten a otros, sino los que se sujetan unos a otros en el temor de Dios. ¿Quiénes poseen la tierra? ¿Quiénes son bienaventurados? No los que someten a otros, sino los que se sujetan unos a otros en el temor a Dios. En el temor a Dios. Usted es de las personas que se sujetan. Se sujetan a la autoridad que hay en casa, por ejemplo. Esposas a esposos. Esposos a esposas, se sujetan unos a otros. ¿Se dio cuenta? No solo es un asunto de esposa a esposo, no. Esposos también a esposas, porque reconocemos la gracia de Dios en ellas. Entre hermanos nos sometemos los unos a los otros o nos creemos superiores a los demás. Porque ese es el punto siguiente, ¿no? Miren, no son mansos, no son bienaventurados, no son de los que heredan la tierra los que someten a otros, sino los que se sujetan unos a otros en el temor de Dios. Número 3. Bienaventurados no son los que se consideran superiores a los demás, sino los que consideran a otros como mayores, como superiores a sí mismos. ¿Cómo considera a los demás? ¿Por debajo o lo considera como superior a usted mismo?
La mansedumbre nos hace considerar a los demás como mayores. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Número 4, ¿se da cuenta? Aquí estamos describiendo el carácter que no es del ciudadano de este mundo. En el mundo, toda la gente se considera como superior a los demás. Anhela sentirse superior a los demás. Aquí es todo lo contrario. En Cristo consideramos a los demás como mayores a nosotros. Número 4. No son bienaventurados los que intentan dominar a otros, sino los que tienen dominio propio. Esta bienaventuranza no es para los que intentan dominar a los demás, no, es para los que tienen dominio propio. ¿Sabes lo que dice el Señor? Que mayor que aquel que gobierna una ciudad es aquel que se gobierna a sí mismo, aquel que gobierna su casa. Mayor que el que gobierna una ciudad es aquel que tiene dominio propio. Pero en el mundo se pretende gobernar las naciones. Pero muchos de esos gobernantes o de aquellos que pretenden gobernar el mundo no tienen dominio propio. Según de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren cómo está entrelazado esto, ¿verdad? Cómo es que estas características están íntimamente relacionadas. Como decía en la semana anterior, el pastor Sergio decía que a veces nosotros, no recuerdo si fue el pastor Sergio o la hermana Elcita, decía que a veces nosotros consideramos una persona que sale de sus cabales rápidamente, lo consideramos como fuerte, como de carácter fuerte. No, es todo lo contrario. Miren, la cobardía, la falta de poder, la falta de amor, no es otra cosa sino la falta de dominio propio. La falta de dominio propio. No hemos recibido de Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A usted no les da autoridad para dominar a otro. A usted le ha sido dada autoridad y al espíritu de vida para dominarse a sí mismo. Por el Espíritu de Dios hemos recibido en nuestro espíritu dominio propio. Dominio propio. Número 5. Bienaventurados no son los que se sirven de los demás, sino los que sirven a otros. ¿Cuáles son los bienaventurados? No son los que se sirven de los demás, sino los que sirven a otros. Recuerde, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, también sirve. También sirve. Porque tanto el que sirve como el que no sirve fueron comprados por el mismo precio de sangre. Si a usted le enseñaron que el que no sirve, amado, usted necesita sacar eso de su cabeza. Porque el Señor no solo dio su vida por el que sirve, sino también por el que no sirve. Nosotros no tomamos valía de nuestro servicio, no tomamos identidad de lo que hacemos. Nuestra identidad, nuestro valor está en Cristo Jesús. El servicio no determina nuestro valor, pero sí es una evidencia de nuestra madurez. ¿Saben? El que no sirve no es que no sirve, sino que todavía es niño. Porque el niño, cuando es niño, por inmadurez, piensa que todo el mundo debe estar pendiente de él. ¿Estamos acá, amados? Piensa que todo se trata de él. Pastor, todo lo que usted predica es para mí. Todo el resto de gente vino por gusto porque todo es para mí. La mentalidad de un niño. ¿Sí? No entiende que es parte de un cuerpo en donde no solo tiene derecho a, sino responsabilidades. ¿Se entiende, amado? El servicio es una evidencia no de nuestro valor ni de nuestra identidad, pero sí de nuestra
madurez. El niño siempre buscará servirse de alguien, pero la madurez nos llevará a servir a los demás. Esto es lo que el Señor le enseñó a sus discípulos. Mateo 20, por favor, vaya por favor, Mateo capítulo 20. Creo que no vamos ni a entrar en el tema de hoy, pero vamos ahí. Mateo capítulo 20. Estamos, Mateo capítulo 20, vamos a ver verso 25 al 28. Miren lo que dice. Entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿cuál es el contexto de esta porción de la Escritura? Una discusión entre los más cercanos a Jesús. Una discusión entre su círculo más íntimo. Una discusión entre los discípulos, aquellos que eran los encargados de llevar el evangelio al mundo. ¿Saben por qué estaban discutiendo? ¿Saben por qué estaban discutiendo? Por posición. ¿Saben qué estaban discutiendo? ¿Quién se sentará a la derecha y quién a la izquierda? Eso es lo que estaban discutiendo. Jesús les había anunciado que Él iba a ir a la cruz a cumplir la voluntad de su Padre y ellos empezaron a discutir. ¿Y quién se sienta a la derecha? ¿Y quién se sienta en la primera fila? Hay lugares en donde se cobra por estar en la primera fila. Aquí, aunque les decimos siéntense en la primera fila, no se sientan. Pero no es un tema de posición, amados, porque nosotros no podemos estar discutiendo quién se sienta adelante. No, porque usted está sentado en un lugar que es inmejorable, en una posición que no se puede comparar con nada. Usted está sentado juntamente con Cristo en lugares de autoridad, en lugares celestiales. Eso es lo que no entendían los discípulos y estaban discutiendo unos a otros. ¿Quién se sienta a la derecha? Jesús los escucha, los reúne y los exhorta. Miren lo que les dice. Entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, se sirven de ellas, toman de ellas, las dominan a las personas y los poderosos les imponen su autoridad. Pero eso es en el mundo. Ese sistema de gobierno es según el mundo. Miren lo que dice. Ustedes saben, los gobernantes de las naciones, los gobernantes del mundo, se enseñorean de la gente y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no será así. Entre ustedes no será así. Miren el modelo de gobierno que Jesús les muestra. Miren el diseño de gobierno que el Señor pone delante de sus discípulos. Dice, más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande, será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero, será esclavo de los demás. Será esclavo de los demás. Imiten al Hijo del Hombre, y ahora Él se pone como referencia. Miren, nuestra referencia, nuestro modelo de gobierno no es según el mundo, es según Cristo. Imítenme a mí, que no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. ¿Cuál es nuestro modelo de gobierno? Según Cristo. No es gobernar para servirme del prójimo, no, es gobernar para servir a los demás. Es una inversión de vida. No es lo que el mundo hoy trata en términos de gobierno. Invierto en la campaña porque sé que cuando esté posicionado me voy a servir de los demás y mi ganancia será mucho mayor. No, amados, gobierno según el Señor es una inversión de vida sin esperar recibir nada a cambio, porque nuestra paga viene de Él. Si va a aplaudir al Señor, apláudele con ganas, y si no, mejor quédese tranquilito. ¿Se entiende? El modelo de gobierno que Él nos vino a presentar no es para ser servidos, sino para servir, para dar nuestra vida en rescate por los demás.
Sabemos qué es lo que discutían. Discutían por posición. ¿Por qué Jesús los exhortó? Es otra pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón por la que Jesús los exhorta? Les llamó la atención, les jaló la oreja. ¿Por qué los exhortó? ¿Por querer ser grandes? ¿Por querer ser los primeros? No. De hecho, querer ser grande, querer ser primero, no es algo que nosotros deberíamos anhelar. Es una naturaleza que debemos manifestar. Usted es grande porque está en Cristo. Usted es primero porque está en Cristo. Es su naturaleza. Es su naturaleza. Por eso es que cuando Jesús en las bodas de Canaán, ¿sí?, transformó el agua en vino, alguien que probó el vino dijo, pero ¿cómo? El mejor vino lo han dejado para el final. No es que el mejor vino lo dejaron para el final, no, es que Jesús no sabe hacer un vino de inferior categoría. Todo lo que hace, lo hace grande, lo hace de primera. ¿Se entiende? Todo lo hace bien, excelente, es conforme a su naturaleza. No se espera menos de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor corrige en el corazón de sus discípulos? La intención por la que querían gobernar. La intención por la que querían estar en una posición de gobierno. ¿Y cuál es la intención? No servirnos de los demás, sino dar nuestra vida en servicio a nuestro prójimo. ¿Estamos, amados? No se me duerma, ¿estamos acá todavía? ¿Sí? Ser un servidor, ¿recuerdan lo que Jesús dijo? El que quiera ser grande será vuestro siervo. Amado, ser un siervo no es el castigo por pretender ser grande. No. ¿Quieres ser grande? Ahora a servir. No, ser un siervo no es el castigo por querer ser grande. No. El servicio a los demás es la medida de nuestra grandeza en el Señor. El servicio a los demás es la medida de nuestra grandeza en Cristo. ¿Sabe cómo se traduce grandeza en el Señor? Servicio. Servicio. Para el mundo, grande es alguien que tiene muchos servidores. Para Dios, grande es alguien que sirve a los demás. Jesús dice, imítenme a mí, que no vine a la tierra para ser servido, sino para servir. Si alguien podía venir a la tierra y esperar que todos le sirvan, ese era el Hijo de Dios. Pero Él, siendo el Señor, nos modeló, nos dio a conocer aquello que en el reino de Dios es grandeza, el servicio al prójimo. ¿Estamos acá, amados? Número 6. Bienaventurados, herederos de la tierra, no son los que hacen guerra contra sus adversarios, sino aquellos que aman a sus enemigos. No son aquellos que hacen guerra contra sus adversarios, sino aquellos que aman a sus enemigos. Hace falta ser manso, con A, para amar a tus enemigos. Miren lo que dice Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y el tema que teníamos para hoy se lo dejamos en la nevera para el próximo domingo. Vamos a dedicar esta última parte a recordar esta bienaventuranza, ¿verdad? En este aspecto. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta bienaventuranza no tiene que ver con aquellos que hacen guerra, con aquellos que resisten a sus enemigos. No, esta bienaventuranza tiene que ver con aquellos que deciden amar a quienes los maldicen, que deciden bendecir a quienes los persiguen, que deciden hacer bien a aquellos que nos hacen mal. Lucas 6:27, por favor, dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian.
A ver si entendimos bien. Tenemos que hacer bien a quienes nos odian. Interesante, ¿verdad? Verso 28. Bendigan a quienes los maldicen. Oren. ¿Por quién ora usted? Por mi familia, por mi trabajo, ¿sí? Pero miren lo que dice el Señor. Oren por quienes los maltratan. Hace unos días mi esposa tomó un momento en la oración y empezó a orar por un dirigente político que estuvo su nombre muy en la boca de todos en estos días. Cuando ella empezó la oración por este hombre, la mayoría de la gente la quedó viendo con asombro. ¿Por qué nos asombramos? Si esto es lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Oren por quienes nos maltratan. Oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, devuélvele el golpe. ¿O qué dice? Devuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impides. Deja que se lleve también la chaqueta, la capa. Dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos traten a ustedes. Traten a los demás tal y como ustedes quieren que ellos los traten a ustedes. Amados, aquí lo que Jesús está describiendo no es mi vida, sino su vida en nosotros. Esto es imposible para nosotros. Vivir esto es imposible. Si alguien me pega en la mejilla, yo lo que quiero es responder, no con la otra mejilla, sino con la mano, ¿verdad? Esto es imposible para nosotros, pero todo esto es posible para Cristo en nosotros. Por eso es que el apóstol Rafael Ugarte recordaba en estos días algo que nosotros necesitamos considerar cada día de nuestras vidas. Dice la palabra que amplio, que ancho es el camino, que grande es la puerta que conduce a la perdición. Muchos transitan por ello. Es amplio el camino, es grande la puerta que conduce a la perdición y muchos transitan por ese camino. Muchos entran por esa puerta. Pero dice que angosto es el camino, es estrecha la puerta que conduce a la vida eterna, a la salvación. ¿Y sabe por qué es angosto? ¿Sabes por qué es estrecho el camino? O al revés, angosta la puerta y estrecho el camino. ¿Saben por qué? Porque ahí no hay lugar para muchos, hay lugar para uno. Y ese uno es Cristo. Es en Él que podemos transitar por el camino angosto. Y es en Él que podemos entrar por la puerta estrecha. Lo que está describiendo aquí Jesús no es el pastor Jorge tratando de ser mejor. No, lo que está describiendo Jesús aquí es su vida en el pastor Jorge. De tal manera que Cristo sí presentará la otra mejilla. Cristo en mí sí dará la capa. Cristo en mí sí corre la segunda milla. ¿Se entiende, amados? Lo que Jesús aquí describe no es alguien débil de carácter. Todo lo contrario, es alguien que tiene dominio propio, tiene mansedumbre. Y no solo eso, sino es alguien con inteligencia espiritual que sabe guardar su corazón. Lo conversábamos, lo tratábamos con una hermana, creo que la hermana Elcita en estos días. Miren, cuando usted recibe un golpe en la mejilla y presenta la otra mejilla, usted se va a quedar con dos mejillas hinchadas. Miren qué deducción tan maravillosa, ¿no? Eso me lo reveló el Señor esta mañana. Pero ¿qué sucede en el corazón? Y usted diga, no, es que esta persona me hizo esto y entonces me alejo de esa persona. Puede ser que usted guarde la capa, pero su corazón quedó lastimado.
Pero cuando usted recibe un golpe en una mejilla y presenta la otra mejilla y dice, pégame aquí también, puede ser que, o no, no puede ser, seguramente sus dos mejillas quedarán hinchadas, pero su corazón quedará sano. Su corazón quedará sano. Si alguien me quita algo que es mío, y le digo, antes de que te vayas, toma esto también. Miren, puede ser que usted se quede sin algo que usted valore, pero lo que tiene mayor valor, que es su corazón, estará completamente a salvo. ¿Se entiende, amados? Entonces, esta bienaventuranza no tiene que ver con los mansos con E, no tiene que ver con los débiles de carácter, sino con aquellos que tienen dominio propio y suficiente inteligencia espiritual para saber guardar el corazón, para saber tratar las ofensas y no quedarse ofendidos y mucho menos amargados. Estamos acá y voy terminando con esto. ¿Sabe por qué hay tanta gente ofendida en las congregaciones? Tanta gente resentida en la iglesia. Porque en lugar de ser mansos, en lugar de actuar con mansedumbre, la mansedumbre que hay en Cristo, en lugar de poner la otra mejilla, somos débiles de carácter y buscamos hacer nuestra propia justicia. Pastor, es que usted no sabe lo que me hizo, por eso es que yo estoy así. Pastor, es que miren lo que dicen de mí, por eso es que yo estoy así. Amado, tú estás así porque tú quieres. Nadie tiene en este mundo la capacidad ni la autoridad de afectar tu ser interior, solo tú. Solo tú. Tú eres el responsable de administrar tu corazón. Por eso es que el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No se lo dice al mundo, el mundo no es responsable por guardar tu corazón, tú sí lo eres. Y un corazón manso, un corazón limpio, ¿sí?, es la evidencia de alguien que tiene dominio propio y de alguien que sabe operar en la inteligencia espiritual. Y verso 32, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes? ¿Y qué mérito tienen ustedes? Me perdí. Al dar prestado a quienes pueden corresponderles. ¿Qué mérito tienen ustedes al prestarles a aquellos que le pueden devolver? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles el bien y denles prestados sin esperar recibir nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán llamados hijos del Altísimo. Porque un hijo no puede ser diferente de su padre. De tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Si Él es bondadoso, lo que se espera de un hijo de Dios es la bondad de Cristo expresada a través de su vida. Si Él es misericordioso, ¿qué es lo que se esperará de nosotros? Misericordia. Si Él es Dios amoroso, si Él es amor, ¿qué es lo que se esperará de sus hijos? Que amemos no solo a aquellos que nos bendicen, sino a aquellos que nos maldicen, aquellos que nos maltratan. Así tendrán una gran recompensa y serán llamados hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos, Él es bondadoso con los malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Pastor, ¿y si me vuelven a ofender? Pastor, es que ya no es una, ya no son dos, ya es deporte. ¿Sabe? Nuestra actitud no es conforme al número de las ofensas que recibimos.
nuestra actitud es conforme a la naturaleza que nos gobierna. Nuestra actitud es conforme a la naturaleza que nos gobierna. Cada quien actúa conforme a su naturaleza. Por eso me encanta una ilustración que se la escucho mucho a mi esposa. Esa ilustración, esa historia dice que un hombre pasaba por un lugar donde había un incendio, se estaba incendiando. Había un incendio en aquel lugar y en medio de ese fuego, en medio de esas brasas ardientes, estaba una serpiente. Y este hombre intrépido, ¿verdad?, pasó por en medio de esos escombros y quiso salvar a la serpiente. Y cuando se acercaba a la serpiente lo picó. Y el hombre, lejos de irse y lejos de refunfuñar, lejos de quejarse, intentó nuevamente salvar a la serpiente. ¿Y saben lo que pasó? Nuevamente la serpiente lo picó, lo mordió. Y fue la tercera vez. Y la cuarta vez. Y una quinta vez. Hasta que un hombre que estaba junto a él le dijo: ¿pero acaso eres manso con él? ¿Acaso eres tonto? ¿Cómo es que tratas de salvarla si cada vez que lo intentas ella te muerde? Si cada vez que tú quieres extenderle tu bondad, ella te responde con su veneno. ¿Cómo es que tratas de hacer algo por ella? Y él dijo: mira, cada quien actúa conforme a la naturaleza que tiene. Mi naturaleza es salvar. Su naturaleza es morder. Mansedumbre, amados, no es una actitud que tenemos con quienes proceden para bien en nuestra vida. Mansedumbre no es algo que deseamos para aquellos que nos desean el bien. No, mansedumbre es nuestra naturaleza en Cristo Jesús. Y esa mansedumbre sabrá ser expresada delante de aquellos que nos bendicen, pero también delante de aquellos que nos maldicen. ¿Por qué? Porque no es algo que hacemos, es alguien que somos en Cristo Jesús. Amén, amados. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Vamos a orar. Vamos a orar. En primer lugar, reconociendo que todo aquello descrito en este sermón, que todas estas bienaventuranzas que describen el carácter de un hijo de Dios son un imposible para nosotros. Señor, pusiste la vara tan alta para asegurarte que no podemos llegar en nuestras propias fuerzas. Ni el mayor esfuerzo en nuestra carne puede llegar, puede alcanzar esta medida. Pero en tu gracia descansamos, Señor. Tu gracia nos abraza y nos eleva, nos permite, Señor, llegar a la estatura. Tu gracia, bendita gracia, Señor, es suficientemente capaz y poderosa para vivir aquello que está descrito en tu palabra. De buena gana, Señor, nos gloriamos más bien en la debilidad, para ver, Señor, tu poder, para experimentar tu gracia operando en nosotros. Cuánta falta, Señor, nos hace tu mansedumbre en nuestro matrimonio. Cuánta falta, Señor, nos hace el bendecir a aquellos que nos maltratan. Cuánta falta, cuánta necesidad tenemos, Señor, de poner la otra mejilla cuando lo que queremos es responder en la misma actitud de violencia. Cuánta falta nos hace, Señor, ser mansos como tú lo eres. Nos declaramos débiles. Abrazamos, Señor, la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque hemos reconocido nuestra bancarrota espiritual.
nos sabemos tan necesitados de tu vida, Señor. Que tu vida crezca en nosotros. Que seas tú formándote en cada uno de mis hermanos. Para que aquellos que puedan verte en nosotros glorifiquen al Padre que está en los cielos. Te damos gracias, Señor, por exponernos tu palabra y por darnos tu vida para que podamos cumplirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.